Señores, estamos de vuelta y muy bien acompañados porque estamos aquí en compañía de Julio César de la Rosa Tiburcio, abogado de profesión y presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Preciso el momento para traerlo a él aquí, ya que se está hablando de tanta corrupción y contratos suspendidos y cambios en algunos, en el tren gubernamental. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, José Tomás. Como siempre, complacido de esta conversación con ustedes. Doctor, quisiera que comenzáramos hablando de la sentencia emitida por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional en el caso Antipulpo, el primer caso de corrupción que llega por lo menos al final en la fase primaria, ¿verdad? En primera instancia, con condenas de entre 7, 5 y 3 años. O sea, Juan Alexis Medina Sánchez fue condenado a 7 años de prisión. El Ministerio Público pedía 20 años de prisión para él. Sin embargo, las juezas del segundo tribunal colegiado entendieron que lo más razonable, de acuerdo a las pruebas que le llevaron, era imponerle 7 años. Hay mucha gente que está descontenta porque entiende que esto es un debilitamiento en la lucha contra la corrupción que prometió el presidente Luis Abinader. Usted, como abogado de gran pericia, ¿cuál es el análisis que puede hacer de esta sentencia? Bueno, el establecimiento de la pena tiene dos componentes, el componente sancionador y el componente preventivo, disuasivo, porque una muestra de ello es que nosotros nos detenemos en un semáforo porque sabemos que si lo violamos tenemos una consecuencia. No hemos sido condenados por violar un semáforo, pero sabemos que otros lo han sido. Y de ahí radica la importancia del establecimiento de la pena y es lo que uno procura, que cuando alguien es judicializado, pues se tenga una sentencia que pueda servir de ejemplo para lograr el efecto sancionador y el efecto disuasivo. En este caso, pues podemos decir que por primera vez tenemos una condena de acusados por la comisión de actos de corrupción. Habíamos tenido en el pasado de corrupción privada, en el caso de Baninter, en el caso del Plan Renove, que hubo sanciones, pero hace 20 años. Ahora, en el presente, pues tenemos ya de dónde partir. Y esto debe dejar varias lesiones. Primero, al Ministerio Público. El Ministerio Público debe hacer una reingeniería en la elaboración de los casos. No hay necesidad de usted meter 400 testigos en un caso. No hay necesidad de usted, si tiene una prueba que pueda ser explícita y que pueda ser parte de un proceso, usted no tiene que meter 20. O sea, usted lo que quiere decir es que el Ministerio Público como que magnifica o complica un caso que pudiera, que pudiera ser más simple, sencillo. No quiero decir eso, sino que esto debe servir de lesión para el Ministerio Público para que en esa práctica de su ejercicio pues vaya cada vez más dando pasos más certeros, porque el Ministerio Público, el papel del Ministerio Público es investigar, perseguir, presentar. Si encuentra 100 pruebas, la va a presentar. Encontré esto. Ahora, esto debe servir para que el Ministerio Público comience a hacer una reingeniería en la elaboración de los casos y diga, bueno, de estas 100 pruebas, hay 5 que son contundentes. Voy a obviar las 95 y eso me va a aligerar la carga, el proceso. En vez de durar 4 años, como establece la norma, vamos a hacerlo en 1 año. Y nosotros venimos hace tiempo sugiriendo algo. La medida de coerción no es más que una medida de aseguramiento para que el investigado no se sustraiga al proceso. Ahora, si el Ministerio Público, y tenemos el ejemplo de Estados Unidos, de quien copiamos. Estados Unidos, ustedes ven que dan soga a una persona con la que tienen 2 pruebas, la dejan, a veces la apresan, y la despachan porque quieren ir consiguiendo más pruebas. Entonces, cuando ellos consiguen todas esas pruebas, ni siquiera solicitan medidas de aseguramiento, no, se van a la acusación y en esa acusación plantean la medida de aseguramiento y de una vez se pasa a juicio. Nosotros hemos planteado que el Ministerio Público no tiene la necesidad de una medida de coerción mandar
12.000 páginas en una medida. Puede hacerlo con una hoja, 8.5 por 11, porque el Código Procesal Penal habla de cintila procesal, o sea, la imputación. Sospecho de Juan Pérez que cometió este ilícito y tengo esta evidencia. ¿Qué va a hacer la otra parte? Buscar cómo demostrar que tiene arraigo para no sustraerse al proceso, y entonces eso es lo que se va a discutir. Una medida de coerción no debería pasar de media hora. Sí. Sin embargo, aquí pasan días. Quizá, doctor, ahí radica la decepción generalizada que hay en el país hacia el Ministerio Público y hacia el sistema de justicia. El Ministerio Público, lo que vemos es que tiene por costumbre como crear unas expectativas demasiado altas en la población, y después a que tengo 12.000 páginas, que tengo 200 pruebas, y vienen entonces una sentencia de 5 o 7 años. Eso es lo que yo estoy sugiriendo, que se debe evitar eso, porque el público que está en las gradas y que no conoce de estos procesos. El público lo que quiere es sangre. Ahora, usted debe administrar ese deseo de sangre que tiene el público. ¿Cómo? Bueno, no voy a decir que tengo 12.000 páginas, que tengo un caso blindado, porque queda mal cuando se le destruyen ese caso blindado en el tribunal. Usted no tiene necesidad de tener que salir a hablar o tener que dar informaciones en un proceso que se supone debe ser discrecional, porque hay personas, por ejemplo, y es lo que nosotros hemos planteado, en un caso de investigación hay una persona que le compró un apartamento a una empresa. El nombre de esa empresa no tiene por qué aparecer. Claro que no. No tiene por qué aparecer. Porque no es parte del proceso. Lo está exponiendo en un proceso que quizá no tenga que ver. Públicamente no tiene por qué aparecer. Entonces usted hace el caso, cuando usted haga las depuraciones, entonces ya usted va a presentarle al juez, bueno, él compró ese apartamento a la empresa, pero la empresa cumplió la debida diligencia, investigó al tipo en el banco que tiene cuenta y estaba bien. Y el dinero estaba bancarizado, lo compró bien. Entonces no tiene por qué mencionar la empresa. Entonces, en la medida de coerción se presenta el caso completo y por eso lo complejiza. Cuando inició esta normativa, por allá por el año 2004, nosotros fuimos de los que tuvimos la oportunidad de viajar a otros países para ver la mecánica, la implementación del Código Procesal Penal. Y una medida de coerción no pasaba de media hora, 10 minutos, porque lo que se va a procurar son dos cosas: aseguramiento, garantía y que el imputado demuestre que no se va a ir. ¿Cómo? Registro de título, una residencia conocida, los hijos en el colegio, que paga servicio, ya eso le dice al juez, ¿no? Ese tipo ¿Tiene no se va a ir. arraigo? ¿Tiene arraigo? Mira, doctor, yo, por ejemplo, fui a varios tribunales en Estados Unidos y encontraba una sala de audiencias totalmente llena. Y para mi sorpresa, en cuestión de media hora, de 45 minutos, todos esos casos, el juez le daba salida. Porque no duraban ni 5 minutos con un caso para dictarle medida de coerción. Y no era un público, lo que hay un dibujante dibujando las escenas que separó el imputado, porque hay un respeto, una presunción de inocencia que debe destruirse, y hasta que no hay una condena usted no puede airear eso. Entonces, pero somos parte de todo, miren, todos somos responsables, jueces, fiscales, abogados. Y lo digo porque Jean Alain Rodríguez, siendo Procurador General de la República, no sé quién le sugirió que se compraran unos cascos, unos chalecos antibalas para ponérselo a los imputados. ¿Qué pasó? ¿A quién se lo pusieron? A él. A él. Entonces debemos ir construyendo la institucionalidad a partir de uno pensar que pudiera verse en ese espejo en un momento. Por ejemplo, cuando viene la modificación del Código Procesal Penal para dejar atrás el Código Inquisitivo, que era el Código de Procedimiento Criminal, todo lo vimos bien. ¿Por qué? Porque te decía, bueno, es que ahora no se va a basar en la íntima convicción, sino en las pruebas. ¿En las pruebas? ¿Qué te decía eso? Bueno, que un coronel que tal vez estábamos disputándonos una jovencita de novia, el tipo se imponía su autoridad, me detenía,
me metía 48 horas preso y no pasaba nada. Entonces todos vimos como la oportunidad de que tú no me puedes imputar si tú no tienes pruebas, pero que debe ser el Ministerio Público quien dirija la investigación. La policía tiene que pasarle al Ministerio Público porque es un auxiliar de una vez del detenido. Entonces todos valoramos eso. ¿Por qué? Porque uno puede ser en un momento dado víctima de eso. Entonces los actores del sistema debemos aunar esfuerzos para que las cosas funcionen de manera efectiva. Y por eso, con el nuevo modelo penitenciario, uno lo apoya. Bueno, si yo cometí un error y me veo en la obligación de estar detenido, yo quisiera ir al nuevo modelo, no a la victoria. Al nuevo modelo que si estoy estudiando una maestría, me van a permitir continuarla a través de cualquier método. Si yo tengo la capacidad de poder colaborar enseñando en la cárcel, bueno, eso me va a servir para una condicional. Entonces, todo eso uno lo va apoyando a partir de pensar de que se puede ver víctima. Esos fiscales que hoy están persiguiendo, mañana pueden ser perseguidos. Lo mismo que pasó con Jean Alain. Esos jueces que están condenando, mañana pueden ser perseguidos. De manera justa o injusta, pero están expuestos a eso. Pero es que pueden cometer un error, salieron a la calle y tuvieron un evento o tienen administrando recursos y ellos no saben lo que está haciendo el director de transportación. El tipo cuando viene a ver tiene un vehículo utilizando de tráfico de indocumentados. Y pueden verse involucrados. Y el responsable es ese. Claro. Dice, no, yo lo hacía por orden de fulano y verse en una situación. Mientras tanto está involucrado. ¿Entiende? Entonces, yo creo, por ejemplo, y uno vive a partir de la experiencia que tiene, sugiriendo cosas. Yo digo, ven acá. Pero ¿cuál es la necesidad de que una persona que está imputada tenga que ser paseada por un pasillo cuando los tribunales deberían tener un mecanismo, un centro de retención de los imputados que lleguen al tribunal por una parte por donde mismo entran los otros? No tienen que estar exhibiéndose con un chaleco antibala, con un casco. Eso es denigrante. Incluso personas que son testigos a cargo o a descargo los exponen también demasiado. Claro, sobre todo en esa etapa preliminar, doctor, en esa etapa preliminar donde están conociendo la medida de coerción, que se supone que es una etapa secreta de investigación que realiza el Ministerio Público. De alguna manera, al ponerle ese chaleco antibala, al ponerle ese casco y exhibirlo, eso es una estigmatización. Le dice a la gente, mira, aquí va el culpable, aquí va el ladrón, aquí va el delincuente, aquí va el asesino. Y eso de alguna manera lacera la moral, la dignidad y la honra de esa persona. Si esa persona resulta, por ejemplo, no culpable y un juez lo descarga, ¿quién resarce el daño moral que le han causado? No lo debe resarcirlo el Estado. Y esperen demandas contra el Estado. Vendrán demandas contra el Estado. ¿O sí? ¿De quiénes? No, de los que se sientan afectados. Y de los que hayan sido descargados en esos procesos. Pueden demandar perfectamente. Que el Estado es inembargable. Bueno, pero hay responsabilidad patrimonial que lo establece la propia Constitución. Entonces, usted puede dirigir una demanda contra el funcionario que ocasionó eso. O sea, que las personas que resulten descargadas, por ejemplo, de este y otros casos de corrupción que está siendo investigada, pueden demandar al Estado. Claro, y eso puede prosperar en un país como el nuestro. Claro que sí. Doctor, sobre este y otros temas vamos a seguir hablando después de la pausa. Usted mantenga la sintonía con nosotros porque al regreso seguiremos este conversatorio con Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO.